Un terrible descubrimiento fue hecho en las entrañas de un pico helado en los Andes. ¿Por qué estos niños están sepultados tan alto en la montaña? ¿Qué rayos estarían haciendo ahí arriba? Todo apunta a que estos niños fueron seleccionados y preparados para un propósito especial. Escombros de una aeronave civil sepultados en un glaciar en los Alpes franceses despiertan nuevas sospechas. Sí, de hecho el accidente fue un acto de sabotaje. Hay que preguntarse cómo lo hicieron. ¿Había una bomba a bordo? ¿Qué hacen unos documentos clasificados entre los escombros de un accidente de una aeronave civil? Y unas extrañas torres de hielo en medio de un desierto bajo cero. En verdad es confuso. Para hacer hielo, necesitas agua. ¿Cómo terminó todo este hielo en un desierto? Estos son los misterios más peculiares atrapados en lugares congelados. Reliquias perdidas. Tesoros olvidados. Oscuros secretos. Atrapados en sus tumbas de hielo por años. Pero ahora, mientras el hielo se derrite en el mundo, sus historias serán conocidas al fin. En lo alto de los Andes argentinos, en medio de los picos helados, los arqueólogos encuentran un lugar que los conduce a un espantoso descubrimiento. Muchas personas asocian los Andes con Perú o Machu Picchu, pero la nieve también cubre las montañas de Argentina. Se elevan sobre el desierto de Atacama, uno de los lugares más secos de la Tierra. Esta montaña tiene más de 6.000 metros de altura y alberga el máximo yacimiento arqueológico del mundo. Los arqueólogos sortearon varios días de fuertes vientos y temperaturas bajo cero para llegar a la cima del Yuyayaco antes de poder comenzar las excavaciones de 3 entierros que yacían bajo 1,5 metros de roca y tierra. Una de las plataformas funerarias fue colocada en un agujero natural en el lecho de roca, tan estrecho que los arqueólogos tuvieron que bajar a mano a un hombre al pozo para recuperar su contenido. El cuerpo de una mujer. Pero eso es inquietante. Pareciera como si estos cuerpos fueran todos niños, 3 de ellos que han sido momificados por el frío. ¿Por qué estos niños están sepultados tan alto en la montaña? ¿Qué rayos estarían haciendo ahí arriba? Es un descubrimiento perturbador, incluso para este grupo de arqueólogos expertos, y son forzados a descubrir qué pasó con ellos. Las tumbas se remontan al Imperio Inca. Los incas eran una sofisticada y poderosa civilización que gobernó una gran parte de América del Sur desde 1438 hasta 1533 después de Cristo. Por lo que sabemos de las tradiciones incas, las personas eran enterradas donde vivían, no en la cima de una montaña. Este no es un asentamiento y no hay un lugar de sepultura ahí. Solo están esos 3 cuerpos. Debido al ambiente tan frío y árido, sus cuerpos se congelaron antes de deshidratarse, así que los órganos nunca se marchitaron y la desecación nunca ocurrió. Esto dio como resultado las momias mejor preservadas nunca antes halladas. Los científicos analizaron los cuerpos y determinaron rápido sus edades. Los niños más pequeños, un niño y una niña, estaban cerca de los 4 o 5. La niña más grande está cerca de los 13 y descubrieron que quizás sufría de tuberculosis. La tuberculosis es muy contagiosa y mortal.
Poner a los infectados en lo alto de la montaña sería un método eficaz para prevenir su propagación. Tal vez esta fue su manera de frenar una epidemia. Pero cuando los científicos examinaron los restos de los otros 2 niños, no había signos de la enfermedad. Quizás los pequeños eran hermanos de la niña enferma y estaban en cuarentena por precaución. Pero no tiene sentido. Tenía que haber otros lugares para aislar personas enfermas que fueran más accesibles. Esta era una civilización sofisticada. Los arqueólogos analizaron su ropaje y concluyeron que estos niños eran miembros de la alta sociedad. Cuando los españoles invadieron en 1532, eran conocidos por capturar miembros importantes de la nobleza inca y exigían rescate como medio para ejercer influencia sobre la sociedad entera. ¿Estos niños podrían haber sido tomados como rehenes? El niño fue encontrado atado, lo que puede ser evidencia de un secuestro. Y la alta elevación les habría permitido detectar cualquier intento de rescate desde la distancia. Quizás estos niños fueron eliminados cuando los nobles no cooperaron o porque ya no los necesitaban. Pero ¿por qué tomarse tantas molestias en sepultar rehenes desechados en la cima de la montaña? Y ese no es el mayor problema con esta teoría. Los científicos se realizaron pruebas de radiocarbono en las momias para determinar su edad. Los exámenes de los restos sugieren que los cuerpos datan de al menos 500 años atrás. Los españoles no llegaron a la zona hasta 1532. Estas momias fueron sepultadas décadas antes. Así que estos niños quizás no fueron rehenes políticos. Más investigaciones sobre los cuerpos arroja otro descubrimiento sorprendente. Pruebas demuestran que cada niño tenía altos niveles de alcohol y coca en su sistema al momento de su muerte. De hecho, la niña mayor tenía un trozo atascado entre su diente y su mejilla. Estas drogas las usaban los incas de todas las edades. El alcohol era un licor a base de maíz llamado chicha. Y las hojas de coca se usaban para aliviar el mal de altura. ¿El alcohol y la coca podrían dar una pista de lo que llevó a estos niños a morir en lo alto de las montañas? Tres momias congeladas de niños incas son descubiertas en lo alto de las montañas en los Andes. Sus cuerpos se revelan que se les dio una gran cantidad de alcohol y coca antes de su muerte. ¿Estas drogas nos darán alguna pista sobre la causa de muerte de estos niños? Según los criterios occidentales modernos, es perturbador, pero los incas veían estas cosas muy diferentes. Estar ebrio o intoxicado se consideraba una experiencia espiritual o sagrada para los incas. La coca era una parte integral de su sociedad. Incluso hoy, lo sigue siendo para una parte importante de la cultura andina. Los mineros incas de plata masticaban hojas de coca para sobrellevar el dolor, la fatiga y los problemas respiratorios. Pero ¿por qué dar coca y alcohol a niños? Los investigadores regresan a los cuerpos buscando respuestas. Analizaron el cabello de la niña más grande, entendiendo que este crece 1 centímetro por mes. El cabello de la niña estaba trenzado tan apretado que retuvo evidencia ambiental, lo que nos da una cronología de su salud. Dedujeron que su dieta fue modificada dramáticamente 12 meses antes de su muerte.
Los estudios del cabello mostraron que su dieta pasó de ser mayormente patatas a una más nutritiva de carne y maíz. Pudo ser una de las dietas más lujosas que puedes imaginar para la época. Todo apunta a que estos niños fueron seleccionados y preparados para un propósito especial. ¿Podrían haber sido seleccionados para un ritual de sacrificio a los dioses? Los incas participaban en sacrificios humanos. El sacrificio de niños se llamaba capacocha. Era un gran honor ser sacrificado de esta manera. Los incas elegían niños de rincones más alejados de sus tierras para resaltar la unidad de su imperio. De hecho, había una casta inca preparada para este gran honor. Se llamaban aquias, y la niña más grande encajaba con la descripción. Una aquia era una joven educada en el arte de tejer y hacer chicha. Cuando las aquias alcanzaban la pubertad, eran casadas con un dignatario u ofrecidas como sacrificio a los dioses. Si era escogida para sacrificio, sería guiada a través de una serie de rituales, involucrando gran cantidad de alcohol y coca, durante un viaje de meses desde la capital inca de Cusco hasta el lugar de su descanso final. Los investigadores aún no saben cómo murió, pero los métodos típicos de asesinato ritual eran estrangulación, sepultar vivo y golpes en la cabeza. Aunque suene barbárico, debemos entender esto en un contexto de creencias y tradiciones incas. Este era uno de los grandes honores otorgados a alguien, sea niño o adulto. Su sacrificio garantizaba que toda su gente sobreviviera. Mientras la niña más grande parece encajar en la historia de esta tradición, los más jóvenes no. Hasta que no haya más evidencia, los expertos continúan explorando teorías de por qué ellos también fueron parte de este sacrificio a los dioses. Descansando en la frontera entre Italia y Francia, elevándose a una altura de más de 4.500 metros, yace la montaña más alta de los Alpes, el Mont Blanc. Estás en lo más alto de los Alpes, en las tierras más vírgenes. Miras a tu alrededor y ves que hay escombros y masacre por doquier. Los escombros están esparcidos por todo el glaciar. Cubren el paisaje, medio sepultados entre hielo y nieve. ¿Cómo todo esto terminó en la cima de una montaña? El campo de escombros está esparcido por kilómetros a lo largo del glaciar, incluyendo partes mecánicas, trozos de equipaje y fragmentos de restos humanos. Dado el tamaño y la escala del campo de escombros, esto parece que provino de un avión grande. Sin duda una aerolínea comercial. Basado en esto, te hace pensar en un accidente de avión en particular. En la mañana del 24 de enero de 1966, Air India, vuelo 101, un Boeing 707, iba en ruta de Bombay a Londres con escala en Delhi, Beirut y Ginebra. Antes de aterrizar en Ginebra, se perdió contacto con el avión. De repente y sin razón, cayó sobre los Alpes, matando a los 106 pasajeros y 11 miembros de la tripulación. La grabadora de vuelo nunca fue encontrada. La caja negra habría revelado cierta evidencia de lo que pasó con el avión, pero sin eso, hubo mucha controversia en torno a la tragedia. Mientras los alpinistas recorren el glaciar inspeccionando los escombros, hacen un descubrimiento intrigante. A primera vista parece ser una bolsa de lona común sobresaliendo de la nieve. Pero no es una bolsa ordinaria. Dentro
hallaron periódicos, calendarios y una carta del Ministerio de Relaciones Exteriores a la India, etiquetada como ultrasecreto. ¿Qué hacen esos documentos clasificados entre los escombros de un accidente de una aeronave civil? A bordo del avión estaba el principal científico nuclear de la India, Homi J. Bhabha. Él era el jefe de la Comisión de Energía Atómica del país y conocido como el padre de la energía nuclear de la India. Bhabha iba camino a Viena para asistir a reuniones del Organismo Internacional de Energía Atómica. Solo 4 años antes, la India había estado en guerra con China por una frontera en disputa en el Himalaya. Y también hubo crecientes tensiones con Pakistán debido a la reciente guerra indo-pakistaní de 1965. Como resultado de estas tensiones políticas, la India buscaba aumentar su fuerza militar y desarrollar un programa de armas nucleares. Y Homi Bhabha era el hombre que lo haría posible. La India también estaba fortaleciendo sus vínculos con la Unión Soviética con la esperanza de adquirir equipo militar. Estaba cerca de convertirse en la próxima potencia nuclear del mundo. ¿Podría haber sido el accidente un intento de evitar que India produjera una bomba atómica? Si Homi Bhabha murió de repente, eso haría que se inhibiera la aspiración de la India de convertirse en una nación con armas nucleares. Sí, de hecho el accidente fue un acto de sabotaje. Hay que preguntarse cómo lo hicieron. ¿Había una bomba a bordo? ¿Algún otro tipo de explosivo? Pero si el avión fue destruido por una bomba, el campo de escombros sería mucho mayor. Por ejemplo, si observas el bombardeo de Lockerbie en 1988. Los restos se extendieron más de 2.100 kilómetros cuadrados. En el caso de Lockerbie, se hallaron grandes partes del avión desaparecidas por el campo de escombros. De hecho, toda la parte lateral delantera del avión estaba intacta. Pero en Mont Blanc, los escombros hallados son mucho más pequeños y mezclados. Ahora los investigadores hicieron un descubrimiento inesperado que plantea más preguntas sobre qué le sucedió al avión. No solo hallaron restos del vuelo de Air India, sino que en los escombros hallaron una radioconsola de un jet de combate italiano. Parece ser un jet de combate F-104G, perteneciente a la Fuerza Aérea Italiana. Fue en verdad inesperado. Todos asumieron que estaban buscando partes de un avión, no de 2. ¿Qué hace una radioconsola de un jet de combate italiano en el lugar del accidente de otro avión? ¿Fue solo una coincidencia o sucedía algo más? Todo hace pensar que algo sospechoso está sucediendo aquí. En enero de 1966, el vuelo 101 de Air India se estrelló cerca de la cima de la montaña más alta de Europa, Mont Blanc. Luego de hallar una radioconsola de un jet de combate italiano entre los restos, algunos se preguntan qué sucedió ese día. Una teoría es que los italianos espiaban a los franceses y que el jet colisionó con el vuelo de Air India en una de sus misiones clandestinas. Según el informe del accidente emitido por el gobierno francés, testigos presenciales reportaron haber visto enormes nubes de humo sobre el Mont Blanc. Pero hay un problema con esto. Si hubo una colisión en el aire, esperarías ver mucho más escombros del jet de combate italiano, no solo una radioconsola. No fue así. Mientras las teorías de conspiración son muy intrigantes, la respuesta a lo que le pasó al vuelo de Air India puede ser mucho más simple. Los investigadores revisaron los registros de comunicaciones del tráfico aéreo para tratar de averiguar qué ocurrió. Antes del despegue, uno de los instrumentos de navegación del avión no funcionaba.
Así que el piloto debió estar en contacto constante con la torre de control para hacer seguimiento de su posición. Las condiciones meteorológicas ese día eran de niebla densa, así que la comunicación entre el control de tráfico aéreo y el piloto era más importante. En esos minutos finales del vuelo, parece que hubo un malentendido crítico entre el controlador de tráfico aéreo y el piloto. Por radio, el piloto dijo que estaba pasando al costado de Mont Blanc, que significa junto a la montaña. Pero este no era el caso. Se dirigía directo hacia él. Parece que el controlador de tráfico aéreo no escuchó o no entendió al costado y respondió al piloto: tienes 8.000 metros para el Mont Blanc, queriendo decir que el Mont Blanc estaba a 8.000 metros frente a él. El controlador, pensando que el piloto había entendido que debía cambiar su curso, no lo alertó. No se puede saber con seguridad qué pasó con el avión. Pero parece que el vuelo de Air India se estrelló debido al equipo defectuoso y a un malentendido entre el piloto y el control de tráfico aéreo. Es extraño que se hayan encontrado los escombros del jet de combate italiano, y quizás no haya aún ninguna respuesta. A menos que se revele más evidencia dentro del glaciar derretido, los misteriosos escombros del jet de combate hallados en Mont Blanc continuarán avivando las brasas de la conspiración y especulación en los años venideros. En la región de Ladakh, al norte de la India, un desierto helado se extiende kilómetros entre el Himalaya y la vecina cordillera Kunlun. Rara vez llueve en este desierto. El Himalaya es la cordillera más alta del mundo y bloquea casi todas las lluvias monzónicas de la India. Deja atrás una meseta muy alta y árida. Es una de las regiones más secas del mundo. Se encuentra a tanta altitud que hace mucho frío durante todo el año. Estas temperaturas extremas y la falta de agua no propician la vida vegetal. Estás en un desierto helado. Los excursionistas que recorren los valles entre montañas se cruzan con un extraño espectáculo: agujas gigantes hechas de hielo. Nunca había visto nada como eso. Es muy inusual ver estas estructuras verticales de hielo en el medio de un desierto. Es muy confuso. Para hacer hielo, requieres agua. ¿Cómo todo ese hielo terminó en un desierto? En medio de un desierto frío y seco al norte de la India, unas extrañas torres de hielo sobresalen del árido paisaje. ¿Cómo se crearon? Se han registrado ejemplos de formaciones verticales por todo el planeta. En la Antártida y el Ártico se encuentran pequeñas torres de hielo. Es un fenómeno llamado sastrugi. Los sastrugi se forman cuando el viento sopla en las crestas duras y compactas de la superficie nevada, y son similares a las dunas de un desierto. Cuando el viento se levanta, erosiona la nieve suave alrededor de las crestas duras, creando los picos. ¿Estas agujas gigantes podrían ser un tipo de sastrugi? Cuando los sastrugi se forman, suelen ser de unos pocos metros de altura y se mueven con el viento. Necesitas un amplio campo de nieve para que se formen. Estas torres enormes, aisladas y sin nieve en el paisaje, no pueden ser sastrugi. Los científicos creen haber visto esto antes, solo que no en este planeta.
En 2015, los científicos de la NASA hallaron evidencia de formaciones inusuales en Plutón que se asemejan a cuchillas gigantes. ¿Estas formaciones al otro lado del sistema solar podrían proveer respuestas a las formaciones de hielo en Ladakh? Las agujas que vemos en Plutón miden hasta 490 metros de altura a 4 o 5 kilómetros de distancia. Y aunque son mucho más grandes que los de la India, tienen una forma similar. Necesitamos saber cómo se formaron las agujas en Plutón para entender si éstas pueden ofrecer alguna explicación para las torres de hielo en Ladakh. Los científicos de la NASA usaron técnicas de predicción del clima para analizar cómo se crearon las formaciones en Plutón. Las formaciones en Plutón se crearon por sublimación. Es cuando la luz del sol vaporiza el hielo y se recondensa para formar estas torres gigantes. La sublimación es el proceso de convertir una sustancia sólida en gas sin licuarlo primero. En el caso de Plutón, los vapores se congelan de inmediato, creando torres de hielo de 490 metros de altura. Tal vez el mismo proceso que formó esas agujas gigantes en Plutón pudo haber creado las de la India. Es posible, si no fuera por un problema evidente. Necesitarías grandes cantidades de nieve para sublimar suficiente agua y que se formen torres de hielo de este tamaño. Como no hay nieve alrededor, estas torres no pudieron haberse formado por sublimación. Basado en el tamaño de las formaciones, el clima y la geografía, no parece haber ninguna explicación sobre cómo estas estructuras pudieron crearse naturalmente, lo que plantea la pregunta: ¿pudieron ser creadas por el hombre? Algunas de las torres de hielo están adornadas con banderas de plegarias, lo que podría llevar a creer que fueron hechas con propósitos religiosos o espirituales. Guardan parecido a la arquitectura de los templos budistas hallados en el área, llamados stupas. Una stupa es una estructura abovedada de piedra usada como espacio de meditación. A menudo los corona un campanario alto y una cámara interior privada para albergar reliquias religiosas o incluso como una cámara sepulcral. La región de Ladakh es hogar de muchos budistas tibetanos y hay restos de cerca de 4 o 5 mil stupas de piedra en el área. Pero las imágenes aéreas y satelitales del área parecen contradecir esta teoría. Imágenes satelitales muestran que estas estructuras se derriten en verano y muchas al final de este ya han desaparecido. ¿Por qué construirías un templo que solo dura la mitad del año? Cuando las estructuras se derriten en el verano, la clave de su misterio se revela. A medida que las torres de hielo se derriten, se revela un sistema de tuberías que atraviesa la estructura. Las tuberías parecen bombear agua desde lo alto de las montañas hasta el centro de las torres heladas. Esto confirma que son hechas por el hombre. Pero ¿por qué alguien crearía una torre de hielo gigante en medio de un desierto helado? En el árido desierto helado entre las montañas del Himalaya y Kunlun, yerguen docenas de extrañas torres heladas con tuberías que las atraviesan. ¿Quién las construyó y por qué? La respuesta puede estar vinculada a los agricultores cuyos cultivos no crecen en un desierto estéril. Una vez que se agota el agua del deshielo de invierno, queda poca agua para los aldeanos o los cultivos del valle. Sonan Wanchak, un ingeniero local, intentó hacer frente a la escasez de agua que amenazaba el estilo de vida de los aldeanos. Ideó las estupas de hielo como una forma de almacenar millones de galones de agua para varias comunidades que durarían toda la primavera. Las estupas de hielo son creadas en invierno usando agua de manantial que se canaliza bajo tierra. Cuando las temperaturas descienden por debajo de cero, el agua se esparce en el aire donde se congela. A lo largo de la temporada, se forman estructuras cónicas elaboradas que alcanzan la altura de un edificio de 10 pisos.
comienzan a derretirse en marzo y pueden durar hasta julio. En los veranos, estas torres se derriten y forman ríos que alimentan y sostienen las ciudades. Riegan los cultivos y mantienen la vida en el alto desierto. Las estupas de hielo no son templos, sino una ingeniosa forma de superar los problemas de riego. Son el ingenio humano en su máxima expresión. En el oeste de Alaska, en el mar de Bering, se encuentra la pequeña ciudad costera de Quinnipiac. Es una pequeña comunidad con una población de cerca de 700 personas y la única manera de llegar allí es volando. Está rodeada de kilómetros de mar y tundra helada. Este lugar en verdad es el fin de la Tierra. Comenzando la primavera en 2007, la ciudad experimentaba un clima inusualmente cálido. Como resultado, el suelo helado se convertiría en un pantano. Los adolescentes salieron a disfrutar del clima y montar motonetas en la playa, cuando se cruzaron con un extraño objeto de madera en la arena. A primera vista, es difícil saber qué es. Los ancianos de la aldea sabían lo que era. Parecía ser una antigua máscara ceremonial asociada con los Yupik. Los Yupik han vivido por cientos de años en esta área y aún lo hacen. Temiendo que los artefactos de sus ancestros estuvieran en peligro de desaparecer, los ancianos Yupik invitaron a los arqueólogos de la Universidad de Aberdeen a investigar la zona. Cuando el equipo comenzó a explorar, descubrieron un tesoro oculto de invaluables artefactos. Cientos de máscaras de madera, cuencos, muñecas y estatuillas, así como tallas de marfil, todos sepultados en lo profundo del suelo helado. No es solo una colección de artefactos, es un pueblo entero congelado en el tiempo por cientos de años, que data del siglo XV. Algo no se veía bien en el lugar. A medida que los arqueólogos excavaban más, hicieron un descubrimiento espantoso. Derritiéndose en el suelo helado, encuentran el cráneo de una mujer joven. Cuando indagan más, descubren que el cráneo está ubicado fuera de una cabaña de césped con varias habitaciones ramificadas en todas las direcciones. Lo usual es que los restos humanos sean sepultados en un área específica de un pueblo, pero lo que tenemos aquí no tiene sentido, están justo fuera de una casa. Y no es solo un cuerpo, más restos son hallados, uno tras otro, tras otro. 28 personas en total emergieron de la tierra helada en las proximidades de la casa. En esta parte del mundo no esperarías hallar huesos humanos asociados con una estructura residencial. Hay algo aquí que no está bien. Hallar un cuerpo en esa posición y no en una tumba o sepulcro es muy extraño. Estos cuerpos no fueron sepultados, parecen haberse caído y fueron dejados en el suelo fuera de sus casas. Estos cuerpos están tendidos, algunos con la cara en el barro, otros con las manos extendidas. Hay una clara sugerencia de angustia extrema. Se vuelve evidente que estos cuerpos son víctimas de una especie de cataclismo que pudo causar la aniquilación completa de este pueblo Yupik. 28 personas son muchas para morir todas a la vez. Algo terrible debe haber sucedido aquí. Los científicos observan de cerca los huesos. El análisis de estructura ósea identifica a la mayoría como mujeres, niños y ancianos. Solo uno era hombre y con edad para luchar. ¿Podría haber sido un desastre natural? Vestigios históricos de asentamientos antiguos en todo el mundo demuestran que es posible que un evento catastrófico acabe abruptamente con la vida de una ciudad entera.
El ejemplo más famoso de esto es Pompeya. Pompeya era un gran pueblo romano que fue destruido en el año 79 después de Cristo, cuando el volcán cercano, Monte Vesubio, erupcionó. La erupción del Vesubio cubrió el pueblo de al menos 6 metros de ceniza volcánica y escombros. El intenso calor de la erupción mató a la gente justo donde estaban, preservando sus últimos momentos en cualquier parte de la ciudad y lo que estuvieran haciendo. En muchos sentidos, el lugar de Quinjac es muy similar a Pompeya. Todo fue dejado donde estaba. Está claro que Quinjac no fue objeto de una erupción volcánica, pero algún desastre natural pudo haber acabado con la vida en el pueblo de forma tan abrupta. El pueblo está en la costa. ¿Es posible que una inundación o pleamar haya matado a toda esta gente? En 1964, un terremoto conocido como el Gran Terremoto de Alaska sacudió el centro-sur de Alaska. El suelo se abrió, los edificios se derrumbaron y un tsunami creció y se estrelló contra la costa, matando a 131 personas. ¿Lo mismo pasaría cientos de años atrás, aquí en Quinjac? En Quinjac, al sudoeste de Alaska, los arqueólogos descubren los restos de 28 miembros de los antiguos Yupik, preservados en el suelo helado desde cerca de 1650 después de Cristo. ¿Podrían haber sido aniquilados en masa por una inundación o incluso un tsunami? Si fuera una inundación, no esperarías hallar especímenes biológicos intactos. Cualquier artefacto de madera se habría dañado en el agua. Además, las capas sedimentarias del sitio arqueológico se habrían destruido. La fuerza de la marea habría movido cosas, pero no es el caso aquí. Lo que vemos es como si todo hubiera quedado como estaba, congelado en el tiempo. Si no fue un terremoto, ¿pudo ser una repentina y mortal plaga la que acabó con esta comunidad? En la antigua ciudad de Tebas, en Egipto, hubo una terrible plaga cerca del año 250 después de Cristo. Los arqueólogos han encontrado hogueras con restos humanos en fosas, donde los cuerpos eran cubiertos con cal para detener la propagación de la enfermedad. Si fuera una epidemia, esperaríamos ver los restos a una distancia segura de la aldea, no dejados afuera de sus casas. También esperarías ver hombres adultos entre los muertos, pero la mayoría de los restos hallados en el lugar pertenecen a mujeres, niños y ancianos. La respuesta a los eventos letales ocurridos aquí puede estar en los propios edificios. Los arqueólogos hallaron una capa de ceniza en el sitio. La ceniza es una capa gruesa en las paredes, lo que indica que el edificio principal se quemó por completo. Incluso descubrieron los restos carbonizados de un perro dentro de un edificio. Examinando el techo más de cerca, resultó que solo estaba tachonado de puntas de flecha. Había tantas que parecía un alfiletero. Investigando más, hallan sogas de hierba. Muchos de estos cuerpos fueron quemados y parcialmente desmembrados, incluso atados con esta misma soga de hierba y ejecutados. Por respeto a los muertos y sus descendientes, los arqueólogos decidieron no publicar ninguna imagen de los restos humanos. Hay flechas por todas partes. Algo muy trágico sucedió aquí. Todo apunta a un escenario de pesadilla. Los ancestros de este pueblo fueron claramente víctimas de una terrible masacre. ¿Qué pudo haber llevado a esta terrible tragedia? Los ancianos locales cuentan una historia antigua que podría albergar la respuesta. Las leyendas Yupik describen un conflicto que se inició durante un juego de dardos. Todo comenzó cuando un niño golpeó por accidente a otro en el ojo con un dardo.
El padre del niño herido estaba tan furioso que le quitó los 2 ojos al niño que causó esa lesión. Luego, un familiar de ese niño tomó represalias y el conflicto se intensificó. Cuenta la leyenda que la gente de Quinjac organizó un grupo de guerra y se dispuso a atacar la otra aldea, pero no salió según lo planeado. La otra aldea fue advertida del ataque y emboscó a los guerreros, matándolos a todos. Después de la emboscada, los guerreros de la otra aldea descendieron sobre Quinjac, mataron a las mujeres y los niños y las quemaron hasta los cimientos. El juego de dardos al final provocó una serie de guerras en Alaska y el Yukon. Era conocido como las guerras del arco y la flecha, y las historias de este periodo se han transmitido en la tradición oral Yupik durante generaciones. Sin embargo, algunos tienen otra teoría de por qué comenzaron las guerras. Creían que era el resultado de la escasez de recursos, después de que un patrón climático frío, conocido como la Pequeña Edad de Hielo, azotara la región. Se cree que la Pequeña Edad de Hielo tuvo lugar entre 1400 y mediados del siglo XIX. La Edad de Hielo cambió catastróficamente el medio ambiente. Muchas plantas se extinguieron y los patrones de migración de los animales cambiaron. Las poblaciones locales tuvieron que competir por los pocos recursos que quedaban. La fuente de alimento escaseaba y sus áreas usuales de caza no producían suficiente carne. Esto podría haber motivado a los Yupik a librar una guerra feroz contra sus vecinos por su propia supervivencia. Es un descubrimiento trágico, pero nos da una idea de lo que sucede cuando las condiciones ambientales llevan la supervivencia humana al límite.